Bienvenidos nuevamente al curso de matemáticas básicas. Vamos a trabajar el tema de fracciones parciales. Comenzando entonces con las fracciones parciales, vamos a mirar entonces que para algunas aplicaciones del álgebra y del cálculo vamos a necesitar expresar fracciones como la suma de fracciones más sencillas. Miremos esta fracción, 3x sobre 2x2 menos x menos 1. Nosotros esta fracción la podemos expresar como una fracciones más simples. La podemos expresar así, como 1 sobre x menos 1 más 1 sobre 2x más 1. A esta transformación de pasar esta fracción en estas fracciones con términos más simples, se le va a llamar descomposición en fracciones parciales. Las fracciones más sencillas. Si tenemos entonces la fracción f como p sub x sobre q sub x, tenemos que esa fracción es propia cuando el grado de p, el grado del numerador, es menor que el grado del denominador. Cuando el grado de p es menor que el grado del denominador, entonces decimos que esa fracción es propia. Pero puede pasar lo contrario, que el grado de p del numerador sea mayor o igual que el grado del denominador. Entonces en este caso se va a llamar una fracción impropia, igual como se denominan las fracciones en los números racionales. ¿Qué significa el grado? Que por ejemplo si tenemos aquí x a la 2 y aquí abajo x a la 5, esa fracción es propia. Pero si tenemos arriba x a la 6 y abajo tenemos solamente x a la 3, entonces esa fracción se va a llamar impropia. ¿Qué sucede? Nosotros necesitamos que la fracción sea de tipo propia, es decir, nosotros vamos a necesitar fracciones donde el numerador, el grado del numerador sea menor que el grado del denominador. Entonces, ¿qué sucede? Si la fracción es impropia, si no ocurre esto, hay que hacer una división para expresar esta fracción original como el resultado del cociente más el residuo sobre el ¿qué? El divisor. Eso es simplemente el teorema de la división, ¿cierto? Donde C sub x es el cociente y R sub x es el residuo. Entonces, ¿qué significa esto? Que una condición necesaria para que cualquier fracción de este tipo se pueda descomponer en fracciones parciales, debe ser que la fracción, esta fracción ¿sea qué? Propia. Es decir, que el grado de P sea menor que el grado de Q. Si no es así, si la fracción es impropia, entonces hay que recurrir a la división. Hay que realizar la división de estas dos para expresar la fracción como el cociente más el residuo sobre el divisor, para poder descomponer en fracciones parciales. Vamos a mirar el procedimiento. Si tenemos entonces la fracción, lo primero que hacemos es factorizar el denominador. Luego, agregamos una fracción parcial de acuerdo al tipo de factor común que hay en el denominador. ¿Cómo así? O sea, si nosotros factorizamos esto, podemos tener términos que sean lineales de esta forma. Y si el término es lineal y solamente está una vez, o es decir, no se repite, entonces vamos a agregar un término a sobre a la x más b. ¿Qué sucede? Si el término es lineal, pero se repite muchas veces, o aquí lo llamamos k veces, entonces vamos a agregar tantos términos de estos como se repita ese factor lineal. Miremos acá. Si tenemos que la fracción tiene un factor cuadrático, entonces vamos a agregar un término de esta forma, ax más b sobre el factor cuadrático, ¿cierto? Ax2 más bx más c. Pero si ese término se repite cada vez, o sea, si hay varios términos donde el denominador tiene varios factores que son cuadráticos, entonces este término hay que escribirlo tantas veces como haya factores cuadráticos. Miremos. Y por último,
es calcular la descomposición en fracciones parciales. ¿Cómo se calcula la descomposición? Se calcula el MSM de las fracciones, el mínimo común múltiplo, se multiplican ambos lados de la igualdad cuando tengamos la fracción por el MSM, se expanden y se agrupan términos semejantes y se encuentran los coeficientes, estos coeficientes que me permiten a mí encontrar la fracción parcial. Vamos a mirar. Eso tan complejo lo vamos a hacer más simple acá, explicado paso a paso. Tenemos esta fracción, una fracción racional 5x más 7 sobre x3 más 2x2 menos x menos 2. Tenemos esa fracción, una fracción algo compleja y necesitamos escribirla como la suma de una más fracciones más sencillas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a factorizar el denominador. Al factorizar x3 más 2x2 menos x menos 2 obtenemos x más 1 por x más 1 por x más 2. Fíjese que al factorizar este denominador nos quedaron tres binomios lineales, x más 1, x menos 1 y x más 2. Nos quedaron tres factores lineales. Como son tres lineales, entonces por cada uno de ellos vamos a agregar un término de la forma una constante a sobre el factor, en este caso una constante a sobre x más 1, una constante b sobre x menos 1 y una constante c sobre x más 2. Es decir, factorizamos y separamos cada factor y como son lineales, recordemos por qué son lineales, porque el grado de la variable es 1. Entonces como son todos tres lineales, escribimos los tres factores separados y como son lineales solamente llevan una constante en el numerador. Vamos a encontrar esas constantes. ¿Qué hacemos? Como ya tenemos el mínimo común múltiplo, que es la misma factorización, vamos a multiplicar a cada lado por ese mínimo común múltiplo. Entonces si multiplicamos al lado izquierdo y al lado derecho, vamos a observar que se nos cancela el denominador en el lado izquierdo y en el lado derecho se nos van a cancelar algunos términos en el numerador y denominador, quedándonos así. A multiplicado por x más 1 por x más 2, ¿qué significa? ¿Qué término se canceló en A? X menos 1. B multiplicado por x menos 1 por x más 2, ¿qué término se canceló en B? X más 1. Más C multiplicado por x menos 1 por x más 1. ¿Qué significa? Que ¿cuál era el denominador de C que se canceló? X más 2. Si expandimos, tenemos x más 7 y nos queda A que multiplica, expandimos esta multiplicación, x más 1 por x más 2, expandimos la multiplicación de x más 2, este x más 2 está por x menos 1, lo expandimos, y expandimos la multiplicación de x menos 1 por x más 1, que nos va a dar una diferencia de cuadrado. Fíjate que expandimos, multiplicamos. Y podemos organizar ahora cuáles son los términos semejantes, cuáles están en x2, ¿cierto? Cuáles están en x, aquí no hay x, y cuáles son términos independientes, que son el 2, el menos 2 y el menos 1. Entonces fíjense que ahí lo que hicimos fue expandir, y al expandir simplemente vamos a agrupar términos semejantes. Vamos a agrupar los que son x2, ahí los agrupamos. Entonces al agrupar los que son x2, tenemos los coeficientes a más b más c. A más b más c pertenecen a x2. ¿Qué coeficientes pertenecerán a x? Fíjese, aquí me lo voy a saltear. ¿Qué coeficientes pertenecerán a x? Entonces, aquí tenemos que a pertenece a x, ¿con un qué? Con un 3, 3a. Aquí no hay coeficiente, aquí el coeficiente es 1, entonces b pertenece a x, y aquí no hay término lineal, o sea, significa 3a más b pertenece a x. Y términos independientes hay 2a menos 2b y menos 1c. Ahí sí tenemos todos los términos. Entonces ya ahora sí podemos pasar, como ya los agrupamos, podemos pasar ¿a qué? A igualar los coeficientes del lado izquierdo con los coeficientes del lado derecho.
¿Cuáles son los coeficientes de x2? En el lado derecho x2 tiene a más b más c, pero en el lado izquierdo no tiene ningún coeficiente. Por lo tanto, a más b más c va a estar igualado ¿a qué? A 0. 3a más b pertenece a x, y en el lado izquierdo, ¿qué pertenece a x? 5. Por lo tanto, 3a más b tiene que ser igual ¿a qué? A 5. Y por último, el término independiente 7 va a ser igual ¿a qué? A 2a menos 2b menos c. Entonces podemos observar que obtenemos un sistema de ¿qué? De 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que se simplifica porque la segunda ecuación no tiene término en c. Y al resolver el sistema encontramos que a vale 2, b vale menos 1 y c vale menos 1. ¿Cómo se resuelve ese sistema? Lo podemos resolver por eliminación, como se explicó en videos anteriores. Entonces resolviendo tenemos a igual a 2, b igual a menos 1 y c igual a menos 1. Y la fracción la podemos escribir. Recuerde que factorizamos esto en 3 términos lineales. X más 1, que corresponde a a, que es 2, x menos 1, que corresponde a b, que es menos 1, y c menos 1, perdón, x más 2, que corresponde a c igual a menos 1, que es el coeficiente de la tercera fracción. Y fíjese que esta fracción tan compleja, la representamos como la suma de 3 fracciones mucho más simples. Vamos a mirar un segundo ejemplo. Vamos a descomponer esta fracción. ¿Qué sucede con esta fracción? Que tiene un término cúbico, ¿cierto? Un término lineal, fíjese que es lineal porque aquí el grado es 1, pero que es cúbico, se está repitiendo ¿cuántas veces? 3. Entonces van a haber 3 términos lineales que se repiten. Entonces vamos a mirar. Podemos observar, entonces lo podemos descomponer. ¿Cómo? El primer término lineal que está solo, entonces como es un término lineal lleva la constante a. Y este término se va a repetir 3 veces, entonces lo tenemos primero lineal con una constante b, lo tenemos luego al cuadrado con una constante c y lo tenemos luego al cubo con una constante d. Si este término estuviera elevado a la 4, seguiría entonces aquí uno agregando fracciones tantas veces como diga este exponente. Y repetimos todo el procedimiento anterior. Entonces, ¿qué significa? Ya tenemos la factorización. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos al lado izquierdo y al lado derecho. En el lado izquierdo cancelamos esto con el denominador, nos quedó x2 más 1. Y al lado derecho, simplificamos y nos queda esta expresión. Expandimos términos y simplemente agrupamos por términos semejantes. El procedimiento es similar al realizado en el anterior, hasta llegar a un sistema, fíjate que ahí seguimos expandiendo hasta llegar a un sistema de ecuaciones que nos permita encontrar, en este caso el sistema de ecuaciones nos arrojó de una vez la variable a es igual a menos 1. Y con eso obtenemos a igual a menos 1, b igual a 1, c igual a 0 y d igual a 2. Es un sistema bastante largo, por lo que repetía varios factores. Y por último, la fracción la podemos escribir como fracciones más simples, menos 1 sobre x, 1 sobre x menos 1 y 2 sobre x menos 1 todo elevado a la 3. Fíjese que como aquí c es 0, solamente quedó el coeficiente a, el b y el d. El coeficiente de c desapareció. Vamos a observar un tercer ejemplo. Fíjese que acá el denominador ya no es lineal, ya tiene un grado cúbico, x a la 3. Sin embargo, factorizamos igual. Fíjese que al factorizar, como factorizamos factor común x, nos queda x2 más 4. ¿Qué pasó acá? Que nos quedó un término lineal y un término cuadrático. Ese término cúbico que aparecía lo transformamos en la multiplicación de uno lineal y uno cuadrático. Por un término lineal vamos a tener una constante, pero ¿qué vamos a tener por este cuadrático? Veamos. Tenemos un término lineal a sobre x, pero como este es un término cuadrático, x2 más 4, tenemos un término en el numerador de la forma bx más c. Si este término cuadrático estuviera elevado a la 3, entonces aquí repetiríamos y anexaríamos más fracciones tantas veces como dijera que el exponente.
Repetimos el procedimiento anterior, sacamos el MCM, multiplicamos a cada lado de la ecuación por el MCM, fíjese que acá se canceló todo este término, me quedó solamente el numerador, y en la parte derecha se me cancelaron solamente los términos que eran iguales, ¿cierto? Fíjese que el denominador de A era X, se canceló la X y me quedó X2 más 4, y acá el denominador de Bx más C era X2 más 4, entonces ¿qué me quedó? X. Se expanden y se agrupan términos semejantes, quedando entonces un sistema. Fíjense que aquí se agrupan términos semejantes, dejamos entonces al estudiante que compruebe este procedimiento y llegamos a un sistema donde tenemos A más B igual a 2, C igual a menos 1 y 4A igual a 4, de donde tenemos A igual a 1, B igual a 1 y C igual a menos 1. Con esto, nuestra fracción original queda descompuesta en A sobre X, el término lineal, pero A vale 1, y Bx más C, pero B vale 1 y C vale menos 1 sobre el término cuadrático. Y con esto hemos finalizado el ejercicio. Encontramos las fracciones parciales. Miramos un ejemplo 4. Fíjese este ejemplo, todos los términos que contiene. Fíjese que acá hay un término cúbico, o sea, un término lineal que se repite 3 veces. Aquí hay un término cuadrático que no está repetido solamente una vez, pero aquí hay un término cuadrático que se repite 3 veces, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener un término lineal de la forma A sobre X, B sobre X2 y C sobre X3, un término cuadrático que sería D más EX sobre este, y un término cuadrático que se repite 3 veces, que llegaría a las letras F, G, H y así sucesivamente. Si observamos, fíjese cómo lo descompusimos, A sobre X más B sobre X2 más C sobre X3, dx más C sobre el término cuadrático y fx más g sobre el término cuadrático al elevado a la 1, pero sigue repitiéndose. ¿Por qué razón? Porque tiene el exponente 3, entonces volvemos y lo repetimos con hi elevado al cuadrado y lo repetimos nuevamente con jk elevado al cubo. Si solucionamos toda esta fracción parcial aplicando el método anterior, vamos a llegar a descomponer un sistema de varias ecuaciones para encontrar los coeficientes. Fijémonos, tenemos los términos lineales, tenemos un término cuadrático no repetido y tenemos un término cuadrático que se repetía 3 veces. Vamos a ver un ejemplo 5. Aquí tenemos entonces un numerador y un denominador, pero ¿qué pasa? Tenemos que tener mucho cuidado con esto. El numerador tiene grado 4 y el denominador tiene grado 3, es decir, esta fracción no es propia, esta fracción es impropia. No la podemos descomponer en fracciones parciales a primera vista. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer una división para volver y obtener una fracción propia. Realizando la división, obtenemos que 2x4 más 4x3 menos 2x2 más x más 7 dividido x3 más 2x2 menos x menos 2 nos da 2x como cociente más un residuo de 5x más 7 sobre el divisor, que es x3 más 2x menos x menos 2. Fíjese que acá obtuvimos un cociente del cual no lo vamos a trabajar y obtuvimos una fracción donde el grado del numerador es 1 y el grado del denominador es 3. Por lo tanto, esta fracción es propia y la podemos descomponer en fracciones parciales. Y al realizar el procedimiento tenemos 2x más 2 sobre x menos 1 menos 1 sobre x más 1 menos 1 sobre x más 2. Y hemos finalizado el ejercicio. Dejamos al lector o al estudiante que compruebe la solución de la descomposición de esta fracción racional en estas fracciones parciales.